dio la primera parte, así que me ahorró varias cosas. Habla acerca de la siembra. Cuando hablamos de siembra, hablamos de un trabajo. Así que, por ahí si hay alguno que está distraído, decirle, es un trabajo. Es una pasión, porque tenemos que ser apasionados para sembrar. Los que vieron o estuvieron en el campo saben que es una pasión. Y también es pasar a otra temporada. Por eso les decía que estos últimos meses son especiales. Para cada uno de ustedes son especiales, pero depende de quién. Depende del predicador. ¿De quién depende? Depende de cada uno de ustedes. Por eso que Eclesiastés nos habla que tenemos que sembrar la semilla ¿cuándo? ¿Una sola vez? No, en todo momento. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la adecuada o en qué momento va a ser la que germine adecuadamente. Para el que estuvo en el campo, sabe que cuando llega la temporada de la siembra, tiene que hacer el esfuerzo, esté el tiempo frío, esté el tiempo malo, esté como esté el tiempo, tiene que hacer el esfuerzo, a no ser que ya no pueda por problemas climáticos, que esté lloviendo, lo tiene que postergar, pero enseguida después puede, no sé, para los que saben esto, no se les pega en los que largan el grano o en el disco, directamente pueden hacerlo o tienen que hacerlo, porque es mejor, la humedad es buena, o sea, el agua es buena. Entonces, para el que siembra, el que está en el campo, tiene que hacerlo, no puede esperar, y tiene que hacerlo en todo momento. Es un esfuerzo, es una temporada de esfuerzo, es una temporada de trabajo, es una temporada que debemos hacer. Esto es en lo natural. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es lo natural, pero también lo que significa en lo espiritual. En lo espiritual, la siembra, recién lo decía, ¿no? La siembra es en diferentes áreas. Yo no sé cuál es el área que vos necesitas una cosecha abundante, como decía la palabra, una de las palabras que leía hace un momento, el apóstol que decía, una cosecha abundante. Ahora, si necesitamos una cosecha abundante, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar. ¿Quién tiene que sembrar? Nosotros. ¿En qué área tenés que sembrar? En el área que vos estés necesitando. Cada uno de ustedes sabe cuál es el área. Y ahí podemos identificar muchas. Hay muchos que dicen, bueno, yo en esta temporada es como que me han dejado todos de lado, es como que me han dejado aparte, me siento la hojita negra. ¿Qué tenés que hacer? ¿Alejarte de ellos? ¿Qué tenés que sembrar ahí? Acercarte vos, sembrar amor, sembrar relaciones. Si hay alguien que tiene un problema con su pareja, ¿qué tiene que hacer? Empezar a construir con su pareja. ¿Sembrar qué? Si hay alguno que esté pasando por momentos difíciles, que no tiene trabajo, ¿qué tiene que hacer? Buscar trabajo, sí, pero si anda buscando trabajo, que no tiene trabajo, ¿qué tiene que hacer? Orar, hacer currículum, ¿qué más? Y moverse, porque el trabajo no llega a tu puerta. Te tenés que mover. Muchos quieren trabajo, pero ¿qué hacen? Entonces, es un trabajo. Todo es un trabajo. La siembra es un trabajo. Si nosotros necesitamos un rompimiento en la finanza, ¿qué debemos hacer? ¿Qué decía recién? Debemos sembrar. Cuando hablo de siembra, es una inversión. Siempre decimos que nosotros somos ¿qué? ¿Inversores de qué? Del reino. ¿Ah? Te va a costar sacrificio. Seguro que te va a costar sacrificio. Toda siembra cuesta sacrificio. Te va a doler muchas veces, te vas a tener que levantar mucho más temprano de lo adecuado. Acá tenemos que romper muchas cosas que por ahí
pensamos nosotros y decimos, hasta ahora vengo haciendo las cosas de una forma o de una manera. Y a veces vamos a empezar a ver a través de la palabra que muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien y muchas veces no, estamos haciendo las cosas incorrectas. Muchas veces nuestra siembra no es la mejor siembra. Tenemos la intención de tener una buena cosecha, pero nuestra siembra no es buena. En lo natural, a mí me pasó y lo pude ver en lo natural y me gustó porque hoy quizás en ese momento no lo entendía y hoy lo entiendo. Pero en lo natural, muchas veces nosotros podemos ver que suceden cosas locas, pero también cosas que nosotros pensamos que es de una forma y después sucede de otra. Pero nosotros, como somos bastante, algunos tendemos a hacer las cosas siempre iguales, ¿o no? Y muchas veces no podemos hacer lo mismo. Muchas veces tenemos que hacer las cosas diferentes. Me pasó que cuando empecé a trabajar en el campo, era un campo que venía de un trabajo de animales, ¿no? Y en ese tiempo empezaron a sembrar, y hacía muy poco tiempo. Cuando empezaron a sembrar, casi en el tiempo que yo llegué, las cosechas eran más o menos. El que entiende de grano hoy no está Gustavo. Hay algunos por ahí que pasan por el campo, pero por ahí capaz que no aportan, ¿no? Pero las cosechas no eran muy buenas. Cuando llegué al campo empezaron a sembrar y de ahí algo que empezó a cambiar. Que era como que la tierra era demasiado buena. Pongan que una cosecha de trigo da más o menos 2.500, 3.000 es una cosecha buena. ¿Ah? Ahí está Andrés, ¿no? En ese momento, yo algunas veces se lo contaba, en ese momento las cosechas ahí en ese lugar empezaron a dar de 5.000 a 5.500 un rinde general. ¿Se imaginan eso? Y los que iban al campo todos decían, no puede ser. Es una locura lo que rinde estas tierras. Era trigo lo que sembraban. Tremendo lo que pasaba ahí. Y todos hablaban y todos decían, ¿cómo puede ser que alrededor eran 1.500, 2.000, 2.500? Ahí andaban. Y ahí eran 5.000, 5.500. Era el doble. Por eso es que le digo que hoy me doy cuenta de algunas cosas que en ese momento no me daba cuenta. Sembraban también soja. También era buena la cosecha. ¿Ah? Pero hubo algo que hoy me hace pensar y te habla mucho también con respecto a lo que es la palabra. Porque la tierra, para ustedes, ¿qué piensan? Era buena. ¿Ah? Y era buena, era un buen terreno. Pero se les dio por sembrar girasol. El trigo daba, la soja daba. Y dijeron, bueno, vamos a hacer girasol. El girasol, generalmente el que tiene una buena cosecha de girasol es mejor que el trigo y mejor que la soja. Pero la planta empezó a crecer y eran plantas hermosas, grandes, re lindo. Ya llegaba la temporada de la cosecha, había un problema. El girasol se caía de la planta. O sea que las cosechas eran malísimas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nuestro parecer y con nuestro criterio, muchas veces creemos que las cosas nos van a ir bien. Muchas veces pensamos que la tierra es la adecuada, que nosotros estamos sembrando en el lugar correcto. Y lo que sí nos va a dar, si funcionó lo otro, nos va a funcionar. De esta manera, eso no funcionó. El girasol no sirvió. Había un problema en la tierra que se llamaba esquiotinia.
eso hacía que la semilla del girasol se caiga. O sea que la tierra esa era muy buena para otras cosas, pero para el girasol no era. ¿Ah? Entonces, muchas veces tenemos que pensar y saber que es muy importante, el terreno es muy importante, dónde vamos a sembrar. Ya les dije recién, ustedes saben qué es lo que tienen que sembrar. El terreno es muy importante, pero más es el lugar. Porque la tierra muchas veces puede pasar a ser muy fértil y hay cosas de los componentes que tiene la tierra que son malos para lo que estamos sembrando. ¿Ah? Entonces, más importante es el lugar, no el terreno. Jesús, hablando de esto, ¿qué dijo? Habló acerca de los 4 terrenos. Uno sobre la piedra, el otro sobre los espinos, el otro sobre el camino, y él hablando y dijo, el mejor era el que caía en la tierra. ¿Ah? Ahora yo me animo a decir que hay más de 4 terrenos. Hay terrenos arenosos, otros pueden ser de agua, diferentes terrenos. Me adelanté a la palabra, cuando estemos viendo la última palabra se van a dar cuenta por qué les digo esto. Porque no solamente es el terreno fértil, la tierra fértil, sino el lugar. Y depende mucho ese lugar, el lugar que Dios te diga cómo debes sembrar y qué debes sembrar. Entonces, muchas veces tenemos que entender que si no tuvimos resultados en lo que estuvimos haciendo hasta ahora, es que tenemos que revisar y entender que quizás no estábamos haciendo lo correcto. Si no, tenemos que empezar a pedirle dirección a Dios para saber cómo hacerlo y de qué manera y dónde debemos hacerlo. No en lo que vemos muchas veces que va a ser lo mejor como persona. Muchas veces como personas decimos, bueno, yo voy a sembrar sobre, pónganle en un área de una persona. Yo vi que esta persona me va a dar algo a futuro, ¿no? Y digo, bueno, voy a sembrar lo mejor de mí. Le voy a dar la palabra. Y quizás esa no es la persona adecuada que te va a bendecir, ¿tá? Sino la que no está mal que lo hagas. E incluso no está mal que siembres, porque esa palabra le dice, por la mañana siembra, por la tarde siembre. Pero a veces estamos sembrando incorrectamente en personas, en trabajos, estamos sembrando en mantos. Muchas veces estamos sembrando incorrectamente. No estamos haciendo como Dios quiere y lo que Dios quiere. Tenemos que entender que nuestra siembra tiene que ser en el lugar adecuado. Cuando es el lugar adecuado, la cosecha va a ser abundante. ¿Ah? Dijimos que el terreno es importante, pero más lo es el lugar. La semilla, ¿cómo debería ser? La semilla debe ser la mejor semilla, seleccionada. Cuando nosotros mandaban la semilla, tenías que curarla en una hormigonera. Hoy ya viene hasta curada. ¿Curada para qué? En los tiempos de antes no había todo lo que hay ahora, ¿no? Entonces ellos sembraban la semilla bajo tierra y vienen muchos parásitos, como le quiera llamar, bichos que pueden llegar a comer esa semilla bajo la tierra, ¿no? Para eso se cura la semilla. Hoy por hoy vienen semillas que en realidad tienen veneno para que los bichitos esos no se la coman y esa semilla pueda crecer. Eso naturalmente nos habla de una cosa, que nosotros tenemos una labor para hacer. La semilla tiene que ser la correcta, la indicada. No la que nos sobra, no la peor, sino la indicada, la que Dios quiere. ¿Ah? Cuando hablamos acerca de la semilla, quiero tocar una palabra que habla en Joel 1:4.
Recién le hablé la semilla bajo la tierra, curada. Dice, esta habla de lo que pasaba en el tiempo de Joel. ¿Qué pasaba? Dice, lo que nacía, dice, venía, ¿quién? La oruga y se la comía. Después venía el saltón, seguía comiendo. Y lo que quedaba de la planta, se la comía ¿quién? El revoltón. Diferentes tipos de insectos que venían, se comían el fruto. ¿Por qué? Porque la gente se había desviado de Dios. En ese tiempo la gente no estaba haciendo las cosas bien. Entonces era permitido por Dios también para que venga y pierdan esa cosecha. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Viene la oruga, viene el saltón, viene el revoltón y se come nuestra cosecha. Porque una parte hacemos nosotros, que es la que va bajo tierra. Pero dice que el crecimiento lo da Dios. Entonces lo que salió, esa parte, tenemos que asegurarnos de que Dios también nos haya dado el lugar correcto donde sembrar, para poder cuidar que después esa planta dé fruto y dé en abundancia, como decía la palabra. Entonces, si es el lugar correcto, si estamos haciendo las cosas bien, si sembramos la semilla adecuada, esa planta va a dar fruto y en abundante. ¿Ah? Siempre debemos guardar grano. No todo el grano es para comer, anote. O sea que luego de tener una siembra y una cosecha abundantemente, ¿qué debemos tener? ¿Qué hacer? Guardar grano. ¿Para qué? Para la próxima temporada. Porque si nosotros nos comemos todo, ¿qué pasa? Después no tenemos para volver a sembrar. Entonces, siempre tenemos que pensar que si queremos abundancia, siempre tenemos que hacer ¿qué? ¿Qué decía la palabra primera que tocó el apóstol? Siempre guardar algo para sembrar. Entonces, abundancia, pero también saber de dónde viene. La abundancia de quién proviene. Y ahí debemos apartar. Cuando preparaba esta palabra, nosotros, los que tenemos varios años sirviendo a Dios, me acordaba, ¿no?, de diferentes predicadores que por ahí pasaban y tocaban esta palabra del sembrador, ¿no? Y por ahí venían, capaz que en ese tiempo no eran como ahora, tenían menos entendimiento, vamos a decir, esta iglesia entiende más, ¿no? Tocaban esta palabra del sembrador y muchas veces la tocaban con lo que Dios había hecho, las grandezas, las proezas y cómo Dios bendecía, ¿no? Y luego que terminaba de predicar, en ese tiempo capaz también no había la abundancia que hay hoy en día, ¿no? Entonces lo que se miraba mucho también era cómo la persona se vestía, si tenía un buen saco, en ese tiempo se usaba buenos sacos y buenas corbatas. Entonces terminaban de predicar y predicaban una palabra como esta acerca de la abundancia y cuando tocaban acerca de la abundancia se acercaba, siempre había alguno que se acercaba y le decía, predicaste que tenés que bendecir, que tenés que sembrar, que tenés que dar, me gusta tu corbata. Ahora fíjense, yo digo esto, ¿no? En ese caso, si a vos te están hablando, ¿no?, en una parte, y vos decís, bueno, ha sido bendecido, Javier está bendecido en algo, ¿no? Y vos le decís, ¿cómo estás bendecido? Y con intenciones para que te dé algo. Y Javier no va a tener ningún problema en dártelo. ¿A quién va a ser bendecido? Porque sigue sembrando. Si a vos te gustaba la corbata, ¿qué tenías que hacer? Ir y comprar otra corbata y regalarles para que puedas tener muchas corbatas. Por eso muchas veces tenemos que entender que la siembra no solamente es personal, sino que también
la siembra tiene que ver con una forma diferente de pensar. Porque si sembramos escasamente, decía, cosecharemos escasamente. Si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Por eso es que también digo, ¿dónde estás sembrando y qué querés cosechar? ¿Cómo estás sembrando y cómo vas a cosechar? Porque para todo lo que siembres vas a tener una cosecha. Y hay gente que todavía no está sembrando. Tiene que empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces son escasos. No, ¿qué voy a sembrar si no llego? No tengo. Ahora pregúntenle a las viudas de Reyes, de la Biblia. Pregúntenle a esas dos viudas. ¿Qué tenían? ¿Cómo estaban? Se estaban por dejar morir. Ahora cuando llegó el profeta, ¿qué hizo el profeta? Hizo un acto de fe. El otro día justamente el apóstol hablaba. Los profetas son locos, pero los profetas casi siempre hacen acto de fe. Y eso es lo que produce un rompimiento. ¿Qué hizo? Para que no tenía, ¿qué hizo? Le pidió. Y eso produjo un rompimiento. Entonces la persona que dice, no puedo sembrar, es porque se limitó. Y si no tenés para sembrar, no tenés cosecha. El otro día también, predicando, hablaba y decía, si ustedes tienen necesidad en una área, vayan y digan, bueno, voy a agarrar uno, dos o tres, y voy a bendecir a esta persona con lo que me falta a mí. Cuando hacíamos la fiesta de primicia, me gustaba porque en la fiesta de primicia, ¿qué hacíamos? De lo que nosotros queríamos durante el año, eso era lo que traíamos a la casa de Dios. Si queríamos carne todo el año, traíamos carne. Si queríamos leche todo el año, traíamos leche. Si queríamos fruta todo el año, traíamos fruta todo el año. La cosecha tiene que ver, depende y tiene que ver mucho con lo que estás haciendo y cómo estás sembrando. Si nosotros aprendemos a sembrar correctamente, nuestra cosecha va a ser abundantemente. Pero tenemos que saber en qué lugar, apartar la semilla correcta y esperar el tiempo justo. Porque les dije que la siembra habla de una temporada. Y la temporada muchas veces que necesitamos sembrar no es la temporada que estamos soldados y que más tenemos, sino es la temporada que muchas veces estamos más escasos. Porque el que siembra, acá vamos a leer algunas palabras, el que siembra lo hace en una temporada difícil, para después cosechar ¿cuándo? En la temporada, ¿cuándo es la temporada acá de cosecha? ¿En qué temporada cosechamos? En verano. Ahora, ¿cuándo se siembra? Prácticamente en invierno. Es difícil. Las heladas, pregúntenle a los que trabajan. Es difícil. Entonces, siempre la temporada de siembra es difícil. Entonces, te va a costar. Te va a costar. Sembrar te va a costar. Siempre te va a costar. Pero te tiene que costar. Te tiene que doler. Si hablamos de siembra, te tiene que doler para que después sea una cosecha fructuosa, para que después sea una cosecha buena. Recién le decía, no se coman todo, sino aparten una semilla para invertir. Y subrayé bien en grande, no te gastes todo. Decirle al que está al lado tuyo, si tuviste una cosecha abundante, no te gastes todo. Una cosecha abundante habla de una buena siembra. Eclesiastés 11, 4 y 5.
¿Qué dice? Al que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. ¿Cuánta gente hay que en tiempo de siembra está, cuando tiene que estar con los guantes, cuando tiene que estar preparado ahí para trabajar, está mirando las nubes? Y hoy no sé, porque está por llover, y mira las nubes. No sé si me conviene. No, el sembrador sale a sembrar. Sale a sembrar. Que me pare después, pero sale. Entonces mucha gente está preocupada por lo que está pasando alrededor y se olvida la tarea que tiene que sembrar. Debemos sembrar. En todo momento dice siembra, en la mañana siembra, en la tarde siembra, y algunos salen por la noche también a sembrar. Entonces tenemos que sembrar, en toda temporada sembrar. No podemos estar mirando cualquier cosa, lo que está pasando alrededor, si gana Milei, si gana Massa. No, debemos sembrar. Constantemente debemos sembrar. En todo momento debemos sembrar. Queremos terminar un año bueno, queremos terminar un año fructuoso con que nos sobre, no que nos alcance ahí, no, que nos sobre. Y bueno, tenemos que salir a sembrar. Tenemos que sembrar, en todas las áreas tenemos que sembrar. Si la que está al lado tuyo, avivate, salí a sembrar. Quedan 2 meses, quizás estás en medio de la siembra, pero bueno, salí a sembrar. Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. O sea que hay alguien que está levantando la cosecha. Obviamente que también hay muchos que siembran y después se olvidan que tienen que cosechar. Y se pierden la cosecha. Entonces tenemos que estar atentos. En el verano es para recoger, para levantar la cosecha, para acumular lo necesario, decirle. Hay una palabra que me gusta a mí, que dice que, ahora no me acuerdo dónde está, de identificarla, pero parafraseando, voy a decir, el que guarda el grano en el granero, dice que acarrea pobreza. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces se levanta la cosecha y tendemos a ¿qué? Acumularla. Y no es buena. Tenemos que administrarla. Lo que tenemos que... Hace unos días atrás hablaba con una persona y yo le decía, Dios siempre te da, no para que te gastes todo, sino que también necesitas una parte para poder invertir. Por eso es que le decía también que la siembra también es una inversión. Porque nosotros cuando acumulamos mucho, tendemos a gastar mucho. Y no es la idea de Dios. La idea de Dios es que invertamos. ¿Ah? No solamente para lo nuestro, sino también para el reino. ¿Ah? Entonces, siempre tenemos que tener una semilla. Así que decirle al que está al lado tuyo, ¿querés tener una buena cosecha? Año por año tenés que invertir. ¿Ah? Guardá algo del grano, guardalo. Mateo 7, 19 y 20. Ya estoy terminando. Va. Un ratito más. Todo árbol, dice, que no da fruto es cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Cuando habla de árboles, ¿de quién habla? De personas. ¿Ah? O sea que si cada uno de nosotros nos damos buen fruto, dice que vamos a ser cortados. O sea, no servimos para nada. ¿Y a dónde va a ir? Al fuego. Entonces,
Nuestro llamado, si nosotros decimos, bueno, tenemos que sembrar, nuestro llamado es a que ese árbol dé buen fruto. Tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que dar buen fruto. Cuando damos buen fruto, estamos dando buen testimonio. Hay muchos que tienen que decir, mira, este sí que realmente es un hijo de Dios porque yo lo veo bendecido. Su familia es una familia bendecida. No es como las familias arregladas, sino que es una familia que vos la ves que funciona, en donde va, funciona. Una familia que está dando buen testimonio en la escuela, está dando buen testimonio en el trabajo, está dando buen testimonio en todos lados. Entonces, es una familia bendecida, una familia que predica, una familia que habla, una familia que se esfuerza, una familia que se ve que está cambiando, que no la ves peleando, que no la ves discutiendo. Una familia bendecida, da buen fruto. Una familia que vos lo ves que está prosperando, una familia que vos lo ves que en todas las áreas, entonces da fruto en todas las áreas. Sus hijos, dice, se ven hasta hermosos, se visten bien, andan bien, hablan bien. ¿Cuánto ven a chicos hoy que dicen una mala palabra tras otra? Hablan mal. No le enseñan los papás. Entonces, eso debe ser que un cristiano, un hijo de Dios, debe dar buen fruto. Su familia debe dar buen fruto. Decirle al que está al lado tuyo, debes dar buen fruto. Tu familia debe ser un testimonio. Ese es el fruto que debe dar cada uno, en todo sentido. ¿Ah? Génesis 1:28. Está la palabra apóstol. ¿Ya la conoce? ¿De quién habla? Y dijo Dios, y los bendijo, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llamad a la tierra y sojuzgad. O sea que Dios, ¿qué hizo? Nos bendijo. O sea que nadie puede decir, no, a mí no me va a tocar. No, lo que está hablando, no sé si me va a llegar. No, dice que Dios nos bendijo. Y le dice, llenen la tierra, fructifíquense, den frutos, los mejores frutos. Entonces, no podemos decir, no vamos a tener una buena cosecha, porque Dios ya nos bendijo. Entonces, en cada uno de ustedes, esta palabra tiene que funcionar. Esta palabra tiene que decir, bueno, desde ahora en adelante va a haber cambio. Y si no había, voy a empezar a analizarme, porque quizás no era el lugar correcto, no era la tierra que debía estar sembrando, no era la temporada que debía estar sembrando. Se va a analizar y va a decir, pero desde ahora en adelante algo cambia. Algo cambia. Mi familia va a ser diferente. Va a haber frutos, porque Dios me bendijo. Cada uno de ustedes, Dios le dijo, llenen la tierra, fructifíquense, multiplíquense, sojuzguen, llenen la tierra. Y los puso incluso a dominar sobre los animales, sobre los peces. Nos dio la capacidad, nos hizo semejante a Él. Entonces dice, tienen todas las condiciones para hacer todo lo que se atrevan. Está el poder en cada uno de ustedes de poder hacerlo. Entonces, cuando entendemos esto, no tenemos limitaciones. Podemos lograrlo, podemos llegar, podemos hacerlo. La palabra que le decía, me queda una, Jeremías 17, 7 y 8, ya estoy terminando.
Bendito es el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como qué, como árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces. ¿Se imaginan una planta así? Y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así es el hombre que tiene sus esperanzas y sus creencias en Dios. Constantemente su hoja estará verde. Constantemente, año tras año, dará fruto. Entonces, no podemos decir que hemos perdido el fruto. No. Año a año, dice que esas raíces tocan el agua, están sobre un río. Y ese río es Dios, el que le da la fuerza y la fortaleza para poder dar fruto. Génesis 26, y con este sí, ya. Está la palabra, me había anticipado la otra. Génesis 26, 1 y 2. Habla de Isaac. Después hubo hambre. ¿Después de qué? Pregúntense, ¿después de qué? Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre. O sea que hasta ahí fue la primera y esta era la segunda. ¿La primera de quién fue? De su papá. Se repite. Que hubo en los días de Abraham. Y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Jehová ahí y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Cuántos me prometen que la van a leer en su casa? Los comprometo. Dice, ¿qué pasó acá? Dice que se volvió a repetir el patrón. ¿Cuál? El que había pasado con ¿quién? Con su padre, Abraham. Lo mismo pasó. Ahora, Dios dice que le dijo: hey, pará. ¿Isaac iba a dónde? A Egipto. ¿Egipto qué simboliza? El sistema. En Egipto, ¿qué había? En Egipto había más posibilidades. ¿Cuántas veces ven personas que dicen: no, en Pringles no tengo posibilidades, me voy a una ciudad más grande, a un lugar más grande, no tengo posibilidades? Muchas veces eso habla de que nosotros nos limitamos en nuestro pensamiento y decimos: no tenemos posibilidades acá. Cuando hoy les hablaba y les decía, muchas veces nosotros pensamos que la tierra adecuada es la que todos prosperan. Egipto en ese momento estaba bien, había hambre en ese lugar, entonces él dice: me voy a Egipto. Y Dios se le aparece y le dice: hey, no desciendas. No era no subas, no desciendas. O sea que los otros en Egipto se pensaban que estaban bien. Pero Dios para Isaac, al igual que Abraham, tenía una promesa y tenía una palabra. Entonces, ¿qué le dice? No vaya. Andá y habitá ¿en dónde? En Gerar. En Gerar, yo anoté algunas cositas acá. En Gerar significa una tierra de peregrinaje, de combate. Si ustedes, por eso le digo, lean la palabra, en sus casas lean la palabra, de combate o de disputa. Acuérdense, ¿qué pasa con los pozos? Lean. Y de grano. ¿El grano cuál es? El de siembra. Gerar significa grano. ¿Qué pasó? Isaac le hizo caso. ¿Y qué hizo? Sembró en Gerar. ¿Qué pasó en Gerar? Dice que cuando empezó a sembrar, nos vamos a evitar toda la otra parte que pasó igual que Abraham. ¿Ah? Lo que pasó con Abraham, lo mismo pasó con Isaac. Hay una parte, lean ustedes en su casa. Pero dice que él sembró en Gerar. Y en Gerar Dios le dijo que iba a pasar. Él iba a cosechar ¿cuánto? Al 100 por 1. Imagínense ahora su cosecha
al 100 por 1. Del área que ustedes estén necesitando. Imagínense que tengan la promesa, que la tienen, porque si está en la palabra la tienen, la promesa de cosechar las semillas que está sembrando al 100 por 1. Para los entendidos y los que conocen la palabra, saben que Isaac fue más rico que toda esa nación, que todos ellos. Y cuando es más rico, ¿qué pasó? Generó ¿qué? Envidia, celos, y lo sacaron. Fue más rico en todo sentido. Pero Dios le había dado la palabra, sembrá acá. ¿Por qué les decía que es importante el terreno? El terreno es importante porque Dios te da el terreno. Dios te dice dónde debes sembrar. No en lo que a vos te parezca que debes sembrar, sino en el lugar correcto, en lo que Dios quiere. Ese es el lugar. El terreno no el que te llena los ojos, sino el que Dios te dice, acá debes sembrar. Acá va a ser tu sacrificio, vas a tener que sacrificarte, lo que vos apartaste, lo mejor, acá debes sembrarlo. Y ahí es donde Dios lo hizo rico. Le dio 100 por 1. Lo bendijo, lo multiplicó y dice que esos mismos que le dijeron, bueno, andate, porque no puede ser que te hayas enriquecido tanto, más que nosotros. Nosotros somos de acá y vos sos forastero, porque esa tierra significa forastero. Él era forastero. Y fue bendito, cosechó al 100 por 1, algo tiene. Y es lo que van a decir. El que toma la palabra, todos tienen que decir, algo diferente tiene. Algo tiene. Dice que después esos mismos que lo echaron, dice que lo fueron a buscar y le pidieron perdón. Porque reconocemos que tiene un Dios. Ellos reconocieron que era Dios. El que tiene a Dios tiene algo diferente. El que tiene a Dios cosecha al 100 por 1. Siembra 1, cosecha por 100. Y aún más también. Con esto termino. Pónganse de pie, que les quiero decir algo. Hay una palabra que es muy conocida en Juan 6:9, ¿de qué habla? De un muchachito, que dice que cuando ellos estaban predicando y hablando, dice que después se iban a apartar. Y dice que Jesús dijo, no, vamos a darle de comer. Los apóstoles que decían, no tenemos. ¿Qué decía recién? La mentalidad del que no entiende, no tenemos, no tengo. No tenían para sembrar. Estaban al lado de Jesús y decían, no tenemos. ¿Qué le decía a Jesús? ¿Qué le dijo? Denle de comer ustedes. O sea que tenían, algo tenían. Pero dice que hubo un muchachito atrevido. Yo pienso que fue atrevido. Que salió en la Biblia. No se nombra, pero sí salió en la Biblia. Que dijo, yo sí tengo. Tengo 2 peces. Y tengo 5 panes. Ahora, yo recién les dije, en Gerar hubo una multiplicación del 100 por 1. Saquen la cuenta acá. Dice que había 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dice que sobraron 12 canastas. ¿Cuánto se multiplicó eso? Ahí tienen trabajo. O sea que en las manos de Jesús, esa semilla puede multiplicarse aún más del 100 por 1. Si nosotros hacemos las cosas bien, si siempre hay alguien que quiere sembrar, vamos a tener una cosecha abundantemente. Amén. Para los que creen en esta noche, que tomen la palabra, en lo que resta de estos meses, antes que termine el año, van a tener una cosecha.
pero tienen que saber que deben sembrar. ¿Les va a costar sacrificio? Seguro. Seguro. Algo van a tener que hacer. ¿Cuál es el área? Ustedes lo saben. ¿En qué van a tener que sembrar? Cada uno sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que quieren. Y ahí es donde tienen que decir, yo me arriesgo y voy a sembrar. Voy a dar, no sé de dónde lo voy a sacar, pero sé que debo tener una semilla. Y esa semilla se va a multiplicar. Este es el tiempo en que la iglesia se levanta, como decía la canción, un gran ejército. El ejército que se levanta es el ejército que le cree a Dios. Y ese es el que cambia. Ese es el que sí da fruto. Ese es el que entiende que debe pasar una nueva temporada. De la siembra a la cosecha. Del tiempo difícil a un tiempo fructuoso, un tiempo bendecido, un tiempo en el cual Dios te da por abundancia. No es que vas a tener lo necesario, sino que vas a tener por abundancia en las áreas que estés necesitando. Un ejército diferente. Quizás no están todos hoy en esta noche, pero estás vos. Y por vos empieza. Por cada uno de ustedes empieza. Tienen que apartar esa semilla. Ya lo hicimos un acto de fe que dijimos, bueno, vamos a prepararlo mejor. La palabra que nos daba el apóstol decía, bueno, vamos a sembrar abundantemente. Pero yo no sé cuál es el área. Si es en lo material, bueno, decir, estos días tiene que haber un rompimiento. Tengo que romper con... No sé qué es lo que va a pasar, no sé si voy a llegar a fin de mes, pero voy a romper. ¿Ah? Si es que tenés que sembrar en otra área, bueno, hacelo de la mejor manera, el mejor grano, acuérdense de esto, el mejor grano, el grano que esté curado, que sepan que va a germinar. Una semilla cuando se va a poner en tierra, tiene que saber que va a tener un poder, de poder crecer. Entonces, debemos entender que esa semilla tiene que dar fruto, al 100% y aún más. Cierren sus ojos ahí y empiecen a declarar. Ustedes, cada uno de ustedes conoce el área. Díganle a Dios, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser. Tú conoces lo más profundo de mi interior. Quiero sembrar en esta área, me determino a sembrar en esta área. Y creo, Dios, y proclamo que voy a tener una cosecha abundantemente. Dios, mostrame si realmente estaba sembrando incorrectamente, mostrame cuál es el lugar, qué es lo que debo hacer, cómo debo tratar, a dónde debo ir, qué debo hacer, porque quiero dar fruto al 100%. Quiero que esa cosecha sea una cosecha abundante, que sea una cosecha que mis manos no alcancen a agarrarlo. Que mis ojos se sorprendan. Habla con Dios y decirle. En estos días el apóstol nos hablaba. Debemos hacer actos de fe. Entonces atrévete. Si necesitas romper con algo, atrévete. Hacer un acto de fe. Si no es hoy, hacelo durante esta semana. Algo tiene que suceder. Esa cosecha tiene que crecer.